Listo. Empresas y tipos de sociedades. Formalización de empresas. Conformado por Kerly Gómez, Kelly Bayos y mi persona, Jenny Moreno. Hablaremos de las empresas y sus conceptos, de pasos para crear una empresa y de clasificación de empresas. ¿Qué es una empresa? Una empresa es una unidad económica social encargada por elementos humanos, materiales y técnicos que tienen el objetivo de obtener utilidades a través de su participación en el mercado de bienes y servicios. Actividades de una empresa. De esta manera se diferencian tres ámbitos en los cuales se desarrolla una actividad y por lo que se suele clasificar es por el sector primario, que su área de acción es el sector primario, se utiliza como materia prima todo elemento obtenido directamente de la naturaleza. Un ejemplo de este caso serían las empresas productoras de cereales o cualquier otro tipo de producto de cosecha. Sector secundario. Si en cambio abarca el sector secundario, su tarea estará basada en la conversión de materia prima obtenida por el medio de terceros en un producto final y total capaz de ser vendido en el mercado. Pero existe aún un tercer sector encargado tanto sea de la comercialización de productos fabricados por completo por otras empresas que serían proveedoras, como de oferta de servicios para satisfacer el deseo y las necesidades. Estructura de una empresa. La estructura organizacional de una empresa es la formación en la que la empresa se va a gestionar. Están dos. La estructura organizativa es aquella que se basa en el conjunto de relaciones explicadas por la dirección. Son relaciones deliberadas. La estructura organizativa informal son el conjunto de relaciones que no han sido definidas explícitamente y responden básicamente a las necesidades que entran en contacto con el trabajo. La estructura real de la organización se basa en el conjunto de relaciones formales e informales. A continuación verán el formato de registro único empresarial cada uno de los espacios requeridos de este formulario. Seguidamente, con el registro de autorización de contribuyentes, impuestos de industria y comercio, de aviso y tableros, necesariamente deben hacer lo mismo que en el anterior, rellenar cada uno de los espacios que requieren ser rellenados. Según su tamaño, existen diversas maneras de clasificar a las empresas de acuerdo a sus distintas características. Por ejemplo, las empresas grandes. Se determinará que una empresa es grande cuando posea grandes capacidades tecnológicas, potencial humano y cuando su capital sea de gran cantidad. Al ser una empresa grande, sus obligaciones, sus necesidades de planeamiento y organización serán mayores que en las demás. La empresa mediana requerirán capacidades tecnológicas, pero en menor medida que las empresas grandes. Las pequeñas serán aquellas que, para llevar a cabo sus actividades económicas, no necesitan de una gran cantidad de capital y potencial humano, así como tampoco una gran capacidad en cuanto a su tecnología. Según su procedencia de capital, están las empresas públicas. Una empresa pública es aquella donde la participación del gobierno es total o mayoritaria. Las empresas públicas se crean usualmente con la motivación de brindar bienes y servicios de primera necesidad a la población. Las empresas privadas, en cambio, son aquellas que están a cargo de individuos particulares. Su principal objetivo es el de maximizar sus beneficios y ventas, así como también sus cuotas de mercado. Empresas mixtas, debido a que la división entre empresas privadas y públicas no es tan simple, en la mayoría de los casos existe una tercera clasificación en la que se describe una empresa donde tanto el sector público como el privado tienen participación en la misma. Según forma jurídica, existe la unipersonal. Es aquella empresa en la que el propietario, o sea, la persona con cantidad legal de ejercer comercio, responde con todo su patrimonio y de forma totalmente ilimitada ante las personas afectadas por su actividad empresarial. Sociedad colectiva, toda aquella empresa que sea propiedad más de una persona. En este tipo de compañías son los socios los que responden con su patrimonio a cambio de una participación directa en la gestión empresarial. La cooperativa. Una cooperativa es una empresa sin ánimo de lucro creada para cubrir las inquietudes socioeconómicas de sus propietarios.
Sociedad comanditaria. Entre los tipos de empresas, según su forma jurídica, la sociedad comanditaria ostenta dos tipos de socios diferentes: los socios colectivos con responsabilidades ilimitadas y los socios comunitarios con responsabilidades limitadas de aportación de capital. Forma jurídica para sociedades limitadas. En este caso, los socios de las empresas asumen una responsabilidad limitada, de tal forma que solo responden por el capital que han apropiado a la compañía. Sociedad anónima. Es igual que la sociedad de responsabilidad limitada, pero en este caso siempre se ofrece la posibilidad de que cualquier persona que así lo desee pueda adquirir acciones de la empresa. Pasos para crear una empresa. Tipo de empresa. Hay muchos tipos de entidades empresariales definidos en los sistemas legales de varios países. Esto puede ser corporaciones, asociaciones unipersonales y otros tipos de especialización según la organización. La consulta de la homonimia permite el registro de los nombres con el fin de que no se repitan la misma razón social de la empresa. Consulta de la marca o logo. Es el logotipo que se define como símbolo formado por imágenes o letras con el fin de identificar la empresa. Consulta de la actividad económica. La consulta de la actividad económica también se conoce como el código SIU y corresponde a la clasificación de la actividad económica. Consulta del uso del suelo. Esto se hace con el fin de verificar la viabilidad en la que se va a construir la empresa, el sector y la ubicación del inmueble. La elaboración minuta constitución. Se puede realizar a través de un asistente virtual, dependiendo del tipo de empresa en el cual se vaya a constituir. La solicitud de escritura de la constitución. Para solicitar esta escritura se debe tener en cuenta el procedimiento, si lo hizo virtual o lo hizo presencialmente. Realizar el pago de impuesto de registro sobre escritura virtualmente. El pago del impuesto sobre la escritura se debe realizar directamente a la notaría. Registro mercantil. Es aquel registro que permite tener la legalidad de un establecimiento de comercio. Su inscripción debe ser ante la Cámara de Comercio. Esto permite grandes ventajas. Registro de los libros de comercio. Representan la prueba de la contabilidad y el soporte para las declaraciones tributarias. Registro único tributario, más conocido como el RUT, lo debe hacer una persona natural o jurídica para el desarrollo de una actividad económica. En esto le dan el NIT, que es el número de identificación tributaria, el cual sirve para identificar al contribuyente. Registro de industria y comercio. Este trámite se obtiene la legalidad del funcionamiento del establecimiento, de servicios financieros, oficinas, bodegas, para garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias de salubridad y de salud. Y de seguridad. Registro de funcionamiento. Se debe tener en cuenta los diferentes conceptos de salud, licencia, ambientales, de seguridad, la autorización para hacer el uso de la música en los establecimientos públicos. Inscripción al régimen de seguridad social. Para inscribir a empresa, la seguridad social se debe tener en cuenta que esta comprende salud y pensión. Inscripción a la caja de compensación familiar. Se debe tener en cuenta los siguientes procedimientos, que es diligenciar totalmente el formulario, la prueba de la asistencia y representándose de personas jurídicas con vigencia actualizada, para personas naturales, representación de la cédula de ciudadanía, la fotocopia del registro único tributario, la fotocopia ampliada y legible de la cédula de ciudadanía del representante legal para personas jurídicas y relación de trabajadores y salarios. Inscripción de la empresa en fondo de cesantías. Es con el fin de efectuar el depósito anual al fondo de cesantías, el cual es seleccionado directamente por el empleado. ¿Qué es una sociedad? Es un contrato entre dos o más personas que se juntan para hacer un negocio. La gracia de esto es que una persona jurídica y distintos socios constituyen la sociedad. Es más, la persona jurídica va a tener un patrimonio propio formado a partir de los aportes sociales con los dueños, pero diferente de cada uno de los socios. Características de las sociedades.
es una persona jurídica distinta a los socios, por lo que tiene nombre y RUT distinto, conformada por el capital de los socios, que puede ser los bienes, el dinero o incluso el trabajo o la mano de obra. Tiene patrimonio propio distinto al personal de los socios. Se constituye para crear negocios. Sirve para proteger el patrimonio personal de los socios. Formalidades de las sociedades. Durante el primer mes de actividad de su negocio, la empresa debe cumplir con los siguientes requisitos, que es la formalidad legal, elaborar el documento de constitución, la formalidad comercial, que es inscribir la sociedad en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, formalidad del funcionamiento, que es la visita y concepto de los bomberos, y la solicitud del certificado del uso del suelo. Lo otro también es la formalidad tributaria, que es la inscripción de la sociedad en el RUT y el registro de la Secretaría de Industria y Comercio. Por otro lado, también se encuentra este formato, que lo que se debe hacer es llenar los datos que aparecen ahí y ya, eso es todo. Cinco tipos de sociedades. Tipos de sociedades. Existen 5 tipos de sociedades. La sociedad anónima, la sociedad por acciones simplificadas, la sociedad limitada, la sociedad comanditaria simple por acciones y la sociedad colectiva. Hoy les vengo a hablar de la más importante, que son la sociedad anónima, la sociedad limitada y la sociedad colectiva. Para la constitución, transformación y disolución en la anónima, limitada y colectiva es a través de escritura pública ante notario o por documento jurado. El número de accionistas o socios en la anónima, mínimo 5 accionistas y no tiene límite máximo. En la limitada, mínimo de 2 socios, máximo 25. En la sociedad colectiva, mínimo 2 socios, no tiene límite máximo. Capital se divide en la anónima en acciones. Las acciones son libremente negociadas. En la limitada, el capital se divide en cuotas o partes de igual valor. En la sociedad colectiva, el capital se paga todo al momento de constituirse. El capital social se divide en partes de interés social. Siguiente. La responsabilidad de los accionistas o socios. En la anónima corresponden hasta el monto de sus aportes por las obligaciones sociales. En la limitada responden solamente hasta el monto de sus aportes, no obstante, en los estatutos podrá estipularse. Y en la colectiva responden, en la colectiva responden solidaria e ilimitadamente por operaciones sociales. Siguiente. El revisor fiscal. En la anónima es obligatorio tenerlo sin importar su patrimonio. En la limitada es voluntario, pero si tiene activos brutos al 31 de diciembre del año anterior, iguales o superiores a 5 salarios mínimos legales vigentes. En la colectiva es voluntario, pero si tiene activos brutos al 31 de diciembre del año anterior, iguales o superiores a 5.000 salarios mínimos legales vigentes. Siguiente. Formalización de empresas. ¿Qué significa la formalización de empresas? La formalización de empresas es el proceso que lleva a cabo las empresas para incorporarse a la economía formal. Presenta diversas dimensiones: registro y concesión de licencias por parte de las autoridades nacionales, provinciales y municipales. Acceso a la seguridad social para el propietario de la empresa y sus empleados. Cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente, entre otras cosas en materia de impuestos, cotizaciones a la seguridad social y legislación laboral. La formalización es un proceso gradual. Un empresario podrá, por ejemplo, contar con una licencia municipal de funcionamiento
para llevar a cabo sus actividades desde su ubicación, sin haberse registrado en la agencia tributaria, la oficina de empleo y la seguridad social. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes y espero que haya sido de su agrado. Fin.